A la Catalana, el podcast de la Delegación del Gobierno de Cataluña en México y Centroamérica. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es A la Catalana, el podcast oficial de la Delegación del Gobierno de la Generalitat de Cataluña en México y en Centroamérica. La escuela se concibe con la idea de dotar, evidentemente, de conocimiento a alumnos y alumnas, pero si hablamos de la escuela que dota de conocimientos a las administraciones públicas catalanas, de profesionales, pues evidentemente estamos hablando de un ámbito lleno de retos, de iniciativas, de innovación. De esto y todo ello vamos a hablar, como es muy lógico, con el director de la Escuela de la Administración Pública de Cataluña, como es muy lógico que también lo haremos de la mano de Yaí Davant, el delegat del Gobierno de Cataluña, México y Centroamérica. Yaí, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, muchas gracias. Bienvenidos, bienvenidas. La verdad es que muy contentos, ¿no?, de poder tener hoy a un buen amigo, a Ismael Peña, que nos hable un poco de todo lo que están trabajando desde la Escuela de Administración Pública. Cuando hablamos de la administración, nos viene en mente burocracia, nos viene en mente un monstruo grandioso que dices, ¿cómo lo vamos a dominar, ¿no? ¿Cómo tengo que trabajar? Y que vemos elecciones tras elecciones, cambios de cargos políticos y decimos, bueno, pero alguien tiene que saber cómo funciona la administración para que las cosas realmente se hagan, ¿no? Yo siempre me viene en mente ese capítulo, esa película de Asterix y Obelix, cuando ves que tienen que hacer papeles, ¿no?, las 12 pruebas y van dando vueltas por dentro, ¿no?, que aquí sellas un papel, aquí sellas otro. Pues un poco evitar que esto ocurra y con más conocimiento es esta idea de la Escuela de Administración Pública. Y quién mejor que Ismael Peña López, doctor en Sociedad de la Información y Conocimiento, muy metido en el campo de las políticas públicas para el desarrollo, con el tema de las TIC y la brecha digital en específico. Actualmente director de la Escuela de Administración Pública de Cataluña, pero que nos conocimos también en su fase como director de Participación Ciudadana y Procesos Electorales, que le tocó unos cuantos durante el 2018 y el 21. Por lo tanto, muy contentos de que Ismael nos acompañe, que también fue y ha sido profesor de Derecho en la Universidad Oberta de Cataluña. Por lo tanto, gracias, Ismael, bienvenido. A vosotros. Un poco, y ya lo estamos introduciendo, ¿qué es una Escuela de Administración Pública de Cataluña? Porque, ¿qué es? ¿Y para qué sirve una escuela en este sentido? Pues es una muy buena pregunta, porque lo que es una cosa, pero lo que queremos que sea justo ahora es el gran reto que tenemos y es una cosa muy distinta. Y cuando digo nos, me refiero a la propia Escuela de Administración Pública de Cataluña, pero yo creo que las escuelas en general del mundo están en este punto. ¿Qué es lo que es? Pues lo que hacen las escuelas o los institutos de administración pública en el mundo. El nuestro tiene más de 100 años, se fundó en 1912, fue la segunda en Europa. Lo que hace es precisamente esa burocracia que comentabais antes, que esa percepción es real, esos técnicos que tienen que aguantar, digamos, el ritmo y el hacer los servicios públicos, las políticas públicas, etcétera, que sepan hacerlo. Entonces, lo que se hace es, además de las competencias que pueden venir adquiridas, pues cada uno en la formación que venga de fuera, entre comillas, de fuera de la administración, acompañamos a esos trabajadores públicos a que puedan desarrollarse. Si cambia la normativa, si cambian los reglamentos, si cambian los procedimientos, si cambia la tecnología, siempre tienen a la Escuela de Administración Pública a su lado para ayudarles en ese acompañamiento. Dicho eso, en el punto en el que estamos, yo creo, insisto, todas las escuelas, pero en particular la de Cataluña, es en que eso se ha demostrado ya insuficiente. Ha funcionado muy bien durante 200 años, la administración y esa burocracia ha sido muy eficiente durante 200 años, pero el ciudadano le pide más al Estado como concepto, le pide más a la administración y le pide más al servidor público. Lo que le pide ya no es solamente que tramite papeles, que tramite permisos, que haga posibles algunas políticas públicas, que haga contratación pública y todas estas cosas que se hacen, sino se le pide también que intervenga en los grandes problemas que tiene la sociedad, desde la crisis climática al machismo, al racismo, etcétera, etcétera, etcétera. La movilidad, la pobreza, la desigualdad. Se le pide no solamente que tape los agujeros y que intente que la gente esté más o menos contenta, sino que realmente los resuelva sus problemas. Y resulta que la administración no está preparada en general para eso. Entonces, las escuelas, y insisto, en concreto la escuela en su plan estratégico 22-27, estamos viendo cómo redefinimos el papel del trabajador público, del servidor público, y en consecuencia quién tiene que acompañarlo y cómo. Y apunto unas pinceladas y lo elaboramos después,
pero ya no es solamente actualizar los conocimientos del trabajador público, que eso lo seguiremos haciendo, sino que seguramente es seleccionarlos de una forma distinta, no en esas oposiciones memorísticas, sino nuevos procedimientos más específicos de cada puesto. ¿Cómo acompañamos el aprender cada día, el aprender a aprender, a detectar los retos, etcétera? ¿Cómo introducimos, muy importante, la innovación, el desarrollo, la investigación en el día a día de la gestión pública? ¿Cómo hacemos directivos públicos competentes en sus áreas y además como directivos públicos? Entonces, insisto, es una gran revolución en la que estamos justo ahora puestos, no solamente como escuela, sino como administración, de cómo hacemos ese cambio, yo creo, de paradigma que nos lleva al siglo XXI. Me ha encantado leí precisamente esa homenaje a Asterix y Obelix, ¿no? Que no ha habido mayor sátira de cómo funciona o en situaciones en las que todos nos podemos haber encontrado, solo faltaría, y todo que se tome evidentemente con el mejor sentido del humor, solo faltaría, pero que sí que de alguna manera es uno de los tantos retos a superar, ¿no? Todos son aprendizajes, todo es mejorable, como es muy lógico, y cuando se habla de servicio público, evidentemente, ya ni te cuento. Pero teniendo en cuenta tu trayectoria profesional, ¿no? Que ahora estábamos comentando, evidentemente, con un bagaje profesional, hombre, más que contrastado, llega este nombramiento, ¿no? Llegas a un sitio donde hay mucho por hacer, mucho por cambiar, mucho por innovar, muchos retos que superar. De hecho, ya has dado algunos detalles más que interesantes, y encima, pues como decíamos, ¿no? En una institución desde 1912, ¿no? Que esto también imagino que añade una magnitud al tema interesante, ¿no? Pero para innovar, para superar retos, toca hacer un poquito de autocrítica, ¿no? ¿Qué puntos encontraste tras tu nombramiento que se podían y que se debían mejorar, como es lógico? Pues yo creo que el gran reto, no sé si es autocrítica, insisto, yo creo que este cambio de paradigma es un poco reciente y tampoco creo que haya grandes críticas a hacer, ¿no? Pero sí que es precisamente ese cambio de paradigma de el papel del conocimiento en la administración pública. Yo creo que históricamente el conocimiento está a un margen. Es decir, no se le pide al servidor público que innove o que piense en términos muy, muy grandes, ¿eh? Claro. Quien piensa, digamos, o quien innova es el legislador, es el Parlamento, es el que se supone que tiene esa visión más panorámica y el que hace nuevas leyes, nuevos procedimientos que luego el servidor público tiene que implementar. Y eso es el servicio público como se ha definido, insisto, desde hace 200 años, ¿no? Pero en cambio vemos que cada día más la complejidad de las políticas públicas hacen que necesitemos perfiles mucho más interconectados, entre ellos más multidisciplinares, que las distintas administraciones colaboren entre ellas. Aquello de decir esta competencia es tuya y solo tuya y otra administración tiene que hacer otra cosa distinta, desconectada, ya no sirve. Por tanto, distintos perfiles que trabajan de forma colaborativa, que trabajan por objetivos y además que el procedimiento va a cambiar cada día porque el reto, el problema es mutante. Decías antes que tocó hacer elecciones en la COVID, pues nunca se habían hecho elecciones en una COVID y hubo que reinventar una cosa que hace cientos de años que hacemos siempre igual, ¿no? Entonces yo creo que el gran reto, digamos, de la nueva escuela, por decirlo de alguna forma, de las nuevas escuelas, es precisamente eso, cómo dejamos de tratar al servicio público, al servidor público como una pieza de un gran engranaje que siempre funciona igual, y cómo hacemos que el servidor público sea protagonista de su trabajo, que le demos las herramientas para que pueda tomar decisiones, para que pueda diagnosticar bien, para que pueda liderar su propio trabajo. Eso no quiere decir que no haya una cierta jerarquía y unos protocolos, por supuesto que los tiene que haber, pero ese es el gran cambio, creo, de tener en el centro el protocolo, el procedimiento, la burocracia, a tener en el centro la política pública de impacto. Y eso, evidentemente, en la escuela, si nos creemos que lo que hacía la escuela no era solamente formar, sino gestionar el conocimiento, antes gestionar el conocimiento y formar era casi lo mismo, ahora no. Ahora hemos visto que se ha desplegado como un papel que se despliega y va, insisto, desde la selección, el aprendizaje, el desarrollo, la innovación, hacer equipos, mentorías, trabajar entre pares, comunidades de práctica y de aprendizaje. Se nos ha abierto un montón de utillaje porque el encargo que teníamos se ha multiplicado por mucho. Y yo creo que ese es el gran reto que tenemos ahora en el equipo de la escuela por delante. ¿Cómo hacemos esa transición, tanto como escuela, como cómo ayudamos a toda la administración a hacer ese viraje que es de 180 grados? Y bueno, porque un poco es
antes la escuela iba como a demanda, ¿no? O sea, necesitamos cambiar esto y la Es escuela correcto. buscaba formatos, buscaba elementos para formar en ese ámbito. Ahora entiendo y creo que es muy acertado que la escuela sea proactiva, es decir, vemos que a nivel mundial se está llevando estas tendencias, queremos llevar estas tendencias a la Administración Pública de Cataluña, ¿no? Un poco que ustedes sean también una herramienta, pero más de presión o de cambio directo, ¿no? Y eso, ¿cómo se empata este nuevo papel de la Escuela de Administración Pública con el desarrollo de políticas públicas? Porque bien decías que los legisladores son los que hacen la parte, digamos, más visionaria, más panorámica, pero ¿cómo ustedes enfrentan este desarrollo de políticas públicas desde la academia, desde el conocimiento, para que luego lo plasmen, ¿no? Yo creo que nuestro gran reto o nuestro gran cómo es diferenciar bien lo que es la visión de lo que es la operativa. O si se quiere poner de otra forma, poner en valor la gestión pública. Parece que la gestión pública se reduce, como decíamos antes, con la broma de Asterix, a mover papeles de un sitio a otro, y las políticas públicas son mucho más que eso. El ciclo de la política pública empieza con el diagnóstico y solo eso ya es un gran reto. Siempre pongo el mismo ejemplo, pero el problema de la vivienda, pues depende de a quién le preguntes. La persona que es pobre en el acceso a la vivienda, pues es un derecho, pero la persona que tiene un piso y dejan de pagarle el alquiler, pues tiene una visión distinta. A las personas que viven en ciudades, pues muy atractivas para el turismo, la vivienda está muy asociada a un turismo que a veces es un poco depredador, o a los capitales financieros que buscan seguridad en el mercado inmobiliario. Es decir, diagnosticar, insisto, el problema de la vivienda pues tiene muchas perspectivas. Lo que queremos hacer desde la escuela es precisamente que los servidores públicos puedan aportar mucha más información tanto al legislador o al propio gobierno, al ejecutivo, en este caso en el sentido político, y decirles, mirad, os vamos a ayudar a diagnosticar mejor, vosotros vais a decidir cuál es la prioridad, al fin y al cabo, alguien ha ganado unas elecciones con un programa, ¿no? Pero os vamos a ayudar a ese diagnóstico y cuando decidáis cuál es la prioridad, os vamos a ayudar con cuáles son las mejores herramientas, pues si son impuestos, si son subvenciones, si es una regulación o es más información o lo que sea. Pero yo creo que no es sustituir al legislador, sino todo lo contrario, ayudarle en un momento donde la complejidad es cada vez mayor, empezando por el propio diagnóstico de la política pública hasta la evaluación, el diseño, la concurrencia de otros actores. Y ahí es donde la escuela, creo, tiene que tener un papel muy importante de dar esas herramientas a los servidores públicos, a los que van a operativizar esas políticas públicas, para que a su vez ayuden a pues, los políticos a diagnosticar mejor y a orientar mejor sus prioridades. Creo que en el fondo es ese cambio de paradigma. Insisto en que ya no se trata solamente de mover papeles de un sitio a otro, sino de hacer políticas de impacto. Y entonces, ahora más que nunca, el servidor público tiene que estar mucho más preparado para ese entorno. Insisto que eso complementa, no sustituye la labor del legislador o de los cargos electos o de los ejecutivos electos. Ahora que comentabas, ¿no? Que la escuela también va muy acorde al gobierno, ¿no? Y si cambia el gobierno y cambian las políticas públicas del gobierno, también la escuela tiene que adaptarse. Cuando hablamos de investigación y de proyectos que están elaborando desde la Escuela de Administración Pública de Cataluña, ¿afectan estos cambios de gobierno a las investigaciones que están realizando ustedes para poder tener más proyección y más formación? ¿Y esto va unado a los programas? ¿También cambian los programas que se ofrecen en la escuela? ¿O si hay una línea conductora que siempre es la misma y que a pesar de que vayan cambiando o no los diferentes gobiernos o las políticas que quieren hacer, hay una base con consenso en el Parlamento? ¿Cómo varía eso para no estar cambiando, ¿no? Y que esta escuela tenga pues, una dirección muy, muy clara? Yo creo que esta pregunta es muy interesante, porque cambian poco, cada vez menos, pero cuando cambian, cambian para bien. Es decir, por ejemplo, investigación y lo que es la parte más de desarrollo e innovación, cada vez cambia menos porque en lugar de repartir dinero, vamos a decirlo así, en claro, en función de quién manda o de quién tiene que ser beneficiado porque es nuestro amigo, no digo que eso haya sucedido, pero sabemos que a veces las políticas pueden ser clientelares. Lo que hacemos ahora ha sido centrar o reorientar las subvenciones a investigación, los proyectos de investigación y de innovación, a retos que vienen de
los propios trabajadores públicos. Entonces, en lugar de que alguien, por ejemplo, el director de la escuela, diga, pues creo que deberíamos hacer esta línea de investigación o subvencionar a estos investigadores, es al revés. Hacemos una llamada de retos, por tanto, de problemas. De momento no estamos en las soluciones. ¿Quién tiene problemas y quién no sabe cómo solucionarlos? Y, por tanto, necesitamos tener un nuevo conocimiento. Y ahí lo que hacemos es nos dirigimos a la administración pública catalana, a toda, no solamente al gobierno catalán, sino a los ayuntamientos y entidades supramunicipales, y ellos nos aportan retos, pues 30, 40 retos que necesitan generar conocimiento para resolverlos. Y con esos retos luego hacemos una llamada de investigadores y decimos, para estos retos en concreto que han venido de la realidad, los que sois investigadores y creéis que podéis aportar algo, ¿cómo lo solucionaríais y qué dinero necesitaríais para hacerlo? Eso hace muy independiente del color político la investigación y la innovación, porque viene, digamos, de los problemas reales, pero al mismo tiempo, cuando hay un nuevo ayuntamiento y necesita generar ese nuevo conocimiento, también se adapta. Por eso decía que no afecta, pero a veces sí. Sucede lo mismo con la formación. Estamos reorientando la formación hacia las políticas sectoriales. Hay una parte que sí que es formación de actualización profesional, y eso si cambia una ley en el Parlamento, actualizamos a los trabajadores públicos para que conozcan la ley o el reglamento o la política que tienen que implementar a partir de ahí. Pero lo que hacemos cada vez más es preguntar a los distintos departamentos o al mundo local, vuestra política pública a 10 años vista, ¿cuál es? Por ejemplo, una cosa que estamos trabajando en estos momentos con la Dirección General de Administración Digital. Directora, en tu ámbito, ¿dónde queréis estar en 10 años? Y dice, no, ¿dónde queremos? No, aquí tenemos un plan estratégico sectorial de digitalización de Cataluña que va en esta línea. Entonces, pactamos con ella cuál va a ser el plan de capacitación digital 23-26. Este es un caso real de cómo va a tener que ir la cosa. Entonces, sí, en este caso responde a un cambio de política, o si se quiere de político, porque responde a un cambio que ha habido en el gobierno, pero es un cambio no partidista, sino habiendo un plan sectorial, con un diagnóstico, con todos los actores del ecosistema digital catalán, con otros gobiernos locales, etcétera, y viendo la política sectorial a largo plazo, por tanto, no para las elecciones del año que viene, sino a largo plazo, vemos cómo el talento tiene que acompañar esa política sectorial para que dentro de 5 años no se puede decir, vaya, hace 5 años tendríamos que haber formado a la gente en esto. Esto mismo lo estamos haciendo, por ejemplo, con las políticas del ámbito económico financiero, con el Departamento de Economía, las políticas antirracistas con el Departamento de Igualdad, las políticas LGTBI+ y de género también con el Departamento de Igualdad, las políticas de participación ciudadana con el Departamento de la Presidencia, con la Dirección General de Buen Gobierno, y así lo estamos haciendo con todo el mundo. Decimos, no, ¿en qué quieres formar a la gente? ¿Qué curso quieres? Ya no hacemos cursos a demanda, eso es mentira, luego sí los hacemos, pero la idea es, ¿dónde tenemos que estar como país dentro de 10 años o dentro de 5 años? En un sector determinado, y entonces vemos cómo la administración tiene que acompañar esa política sectorial. Entonces decía, no cambia a discreción o no cambia con una veleidad política, pero sí cambia para adaptarse a las políticas públicas a largo plazo. Y precisamente, ¿no?, en estas relaciones, en estos vínculos también, un poco saber cómo se fomenta, ¿no?, esa colaboración entre precisamente, ¿no?, la Escuela de Administración Pública de Cataluña con otras instituciones, en este caso académicas y gubernamentales de Cataluña. ¿Cómo sucede? Pues es muy difícil, porque como estamos todos en este cambio, todo el mundo está haciendo también muchos deberes en casa y gestionar el cambio al final es un trabajo a tiempo completo casi. No lo digo en broma, en nuestro caso hemos creado un área que le llamamos área de modelo de aprendizaje y gestión del conocimiento, pero que en el fondo es el área de gestión del cambio que lidera el plan estratégico, el modelo de aprendizaje y junto con los compañeros de investigación, el modelo del diseño del laboratorio de innovación. Entonces, es verdad que estamos todos un poco atropellados por las circunstancias y nos falta esa coordinación, pero lo que sí hacemos es nosotros ser proactivos. Cada vez que intentamos explicar la nueva estrategia, digamos, entre comillas, de gestión integral del talento, a los diferentes departamentos, a los ámbitos supramunicipales, a los ayuntamientos. Como tenemos la suerte de que nosotros gestionamos la mayor parte de los fondos que se dedican a formación y desarrollo del talento, tenemos varios espacios o comisiones o comisiones paritarias con los sindicatos, etcétera, donde podemos poner sobre la mesa no solamente cómo repartiremos el dinero, sino cuál es la estrategia que creíamos que deberíamos tener.
Entonces, primera respuesta es, todo es muy difícil. La segunda es, tenemos distintos espacios de coordinación, que en este caso vienen facilitados por el dinero, y eso es fácil, porque tenemos que sentarnos a ponernos de acuerdo a dónde va a ir el dinero. Pero después yo creo que también hay una cuestión de que seguramente quienes estamos en gestión del conocimiento, en formación, ya tenemos un cierto interés o inquietud en compartir esas cuestiones. En el caso catalán, dentro de Cataluña, pues ya tenemos estos canales que decía, pero por ejemplo a nivel de España, las distintas escuelas de administración pública o institutos, tenemos una red liderada por el Instituto Nacional de Administración Pública Español, el INAP, pero también tenemos otros entornos informales con congresos, etcétera, donde intentamos sincronizarnos. Sabemos que los compañeros de Andalucía, por ejemplo, son muy buenos en temas de innovación, pues vemos cómo lo hacen ellos, ¿no? El otro día estuvimos visitando a los compañeros de Aragón, porque la parte de participación abierta, perdón, de innovación abierta y participación ciudadana también la tiene muy bien desarrollada. Entonces yo creo que nos vamos buscando poco a poco, intentamos tejer esa red. Por tanto, la primera parte es, realmente es muy difícil hacer este salto porque estamos todos cambiando. Dos, tenemos varios canales ya abiertos a la antigua, pero que intentamos resignificar. Y tres, yo creo que cada vez todos estamos más comprometidos con esto y buscamos espacios inicialmente informales, pero que acaban siendo espacios de coordinación. Ok, y viendo un poco eso, claro, vemos que se crean nuevas leyes y en este caso se ha creado la Ley de Administración Pública de Cataluña. ¿Cómo afecta esta ley a la Escuela de Administración Pública y estos cambios o implementaciones, cómo van a ir o cómo se van a ir desarrollando, implementando en estos próximos meses o en ese próximo año? Ahora tenemos en preparación dos anteproyectos de ley. La Ley de Ocupación Pública de Cataluña, que es la gran ley, que es la que regula cómo se accede a la función pública y una vez accedes dentro, cómo vas a trabajar como persona, como profesional, cuáles van a ser tus derechos, tus deberes, cómo se te va a acompañar, cómo vas a organizarte con tus compañeros, etcétera. Y luego hay otra ley un poco más pequeña que, en cierta forma, es un complemento de la anterior, que es la Ley de la Escuela de Administración Pública de Cataluña, que reformula la que tenemos ahora vigente, la del 87, y viene a decir lo que he dicho hasta ahora, ¿no? Que la escuela hasta ahora hacía cursos y ahora va a hacer la gestión integral del talento. ¿Cómo lo operativizamos cuando se apruebe esta? Dime. No, justamente en este sentido, ¿no? ¿Eso significa que a lo mejor desaparecen las oposiciones y que a partir de ahora va a haber una carrera o un máster, ¿no? Como ocurre con los profesores, ¿no? Que tienen que hacer un máster para poder ser profesores. ¿Podría ocurrir lo mismo? ¿Que se tuviera que hacer un máster de administración pública para poder acceder a trabajar de funcionariado? ¿O cómo sería este Podría objetivo? ocurrir. Lo que dice... Ahora voy a decir un poco más atrás, pero luego voy a responder la pregunta con un ejemplo real. Lo que dice la ley es... Básicamente institucionaliza unas cuestiones que ya hemos puesto en marcha en el plan estratégico, es decir, tenemos un plan estratégico que tiene 4 pilares. Una parte es el cambio institucional, que es la ley, y luego tenemos la parte de selección, de aprendizaje y desarrollo y de innovación e investigación. Entonces, lo que proponemos es repensar toda la gestión del talento, y en este caso la ley lo que hace es certificarlo, o nos obliga en algunos casos a hacer cosas como planificar estratégicamente el aprendizaje. Antes decía que hablábamos con los departamentos sobre cómo la administración tiene que apoyar los planes sectoriales. Lo que dice la ley es que eso hay que hacerlo obligatoriamente, que hay que planificar la formación y los recursos humanos a largo plazo y no pues un año para otro o no hacerlo, ¿no? Entonces, realmente lo que planteamos es hacerlo todo de nuevo, poner en el centro lo que decíamos antes, no el procedimiento, sino el perfil profesional, el reto o la política pública, y entonces poder repensar la selección, poder repensarlo todo. Ejemplo práctico en una prueba piloto que estamos trabajando con el Ayuntamiento de Badalona, que es un ayuntamiento grande al lado de Barcelona. Ellos están en un proceso de estabilizar una serie de profesionales que están ya trabajando en el ayuntamiento, pero que tienen que pasar a formar parte de la plantilla estable del ayuntamiento, y nos pareció que era un buen momento para probar no algo nuevo, sino lo que decíamos, a ver esas personas que se incorporasen de forma definitiva, valorando no tanto si han leído muchas leyes y se las saben de memoria, sino si saben hacer cosas. Lo que estamos trabajando con ellos de cara a finales de año, el año próximo, es un proceso que le llamamos aquí un proceso de formación selectiva, donde lo que hacemos es primero decirles, oye, vosotros sois gente lista con inquietudes, sí, muy bien, podéis pasar a la siguiente fase. La siguiente fase es una formación, por tanto, lo primero no es pedirles que empollen en casa, sino venid, os vamos a formar con la escuela,
Y al final de ese proceso de formación, entonces sí, os haremos una prueba y si superáis esa prueba, pasaréis a formar parte de la plantilla. Y tanto la prueba como la formación no se tratará de estar estudiando y aprendiéndose de memoria la Constitución española, todas las leyes, sino ver cómo retos reales que tiene el ayuntamiento en su día a día de contratación pública, de ordenación del espacio público, etcétera, etcétera. Es decir, el trabajo diario, ver cómo preparamos a esas personas para que después sepan hacer esas cosas y el examen, digamos, o la oposición final será en función de si saben hacer esas cosas. No sé si han aprendido cómo se hacen, no, si lo saben hacer de verdad. Entonces, un poco la idea sí que es esa. No sé decir si dejará de haber oposiciones o serán de otra forma todas ellas. Algunas seguramente tendrán que ser como han sido los últimos 200 años, pero digamos que lo que propone el Plan Estratégico de la Escuela y a grandes rasgos lo que propone esa gran ley de ocupación pública es darnos permiso para repensarlo todo y darnos permiso para probar si hay otra forma que se adecue mejor a las necesidades de los tiempos. Claro, en este sentido, y precisamente hablando de formación, y si nos permites, podemos incluso, Ismael, centrarnos y concretar un poquitín más, ¿no? La verdad es que te agradecemos porque lo estás explicando con toda absoluta naturalidad y claridad y transparencia, cosa que se agradece mucho. Pero sobre todo, dentro de esta, como decía, ¿no? Y vuelvo a comentar, formación que comentabas, ¿qué tipo de programas ofrece la Escuela de Administración Pública de Cataluña precisamente para el desarrollo, en este caso, de habilidades en el sector público? Ofrece de todo y eso no es una respuesta que os convenza de nada. Entonces, pongo un ejemplo que estamos trabajando con el secretario de Administraciones Locales y Relaciones con la ARAN. Hay una figura en el mundo local que es el interventor, el secretario, el tesorero, que son personas muy importantes para el funcionamiento de un ayuntamiento. Hasta ahora lo que se hace para la selección de estas personas, simplifico la normativa española, voy a pasar de ella porque no interesa, pero a grandes rasgos básicamente son personas que se presentan a una oposición para la que tienen que estudiar muchísimo. En esa posición después hacen una formación bastante clásica sobre leyes de contratación pública, de intervención, etcétera, etcétera, y después cuando hacen un examen y en función de quién gana, pues escoge el lugar al que va. Eso tiene ahora mismo unas necesidades que no tenemos cubiertas para muchos ayuntamientos de Cataluña y lo que estábamos trabajando con el secretario todavía no está implementado, pero es un ejemplo bueno, de hacia dónde queremos ir. Es decir, en lugar de pedirles que estudien mucho, vamos a hacer una primera selección por competencias, es decir, entre comillas, ¿sabes sumar, restar y dividir y leerte una ley y comprender una ley? ¿Vale? Ven, tenemos una formación, en este caso una formación si se quiere un poco clásica, pero centrada en retos. No qué dice el artículo 324 de la Ley de Contratación Pública, sino cómo resolverías este problema que te ha planteado el arquitecto municipal sobre cómo arreglar el pavimento de esta calle que está rota. Es muy distinto preguntar eso a preguntar qué dice el artículo 32/33. Esa es la idea de esa formación, pero hasta ahí no es muy distinto. Lo que proponemos es hacer una formación mucho más corta y, entre comillas, soltar a esas personas al mundo real cuanto antes. Hay ahí el riesgo de que no estén lo suficientemente preparados. Pues vamos a hacer dos cosas más, o proponemos en este proyecto piloto dos cosas más. Una sería unas mentorías de 1 a 1, un secretario municipal experto que lleve 10, 15, 20 años en el trabajo, que apadrine a uno de los nuevos, que le pueda hacer un apadrinaje de 1 a 1 o de 1 a 2, de 1 a 3, y por ejemplo una comunidad de práctica donde los 200 personas que son nuevas, de forma colaborativa, con expertos también en el tema, les acompañen en el día a día. Una metáfora que vais a entender perfectamente. A nuestros estudiantes el viernes por la tarde, cuando salen de clase, salen muy contentos y llegan a casa y le explican a sus parejas todo lo que han aprendido y todo lo que van a hacer. Y el lunes, cuando abren la persiana del ayuntamiento, entonces ven los problemas de verdad y ya no se acuerdan de lo del viernes y dicen, ¿y ahora cómo lo hago? ¿No? Pues un poco la idea es, vamos a darles más herramientas y conocimientos, eso lo vamos a dar durante la semana, pero cuando tú te enfrentas a tu problema el lunes, cuando abres la persiana del ayuntamiento, que tengas unos compañeros que estén ahí contigo. Compañeros quiere decir que a lo mejor es un vídeo, a lo mejor es un texto de 200 páginas, a lo mejor es un compañero real que te hace ese apadrinamiento, esa mentoría. A lo mejor son otros compañeros que como tú son nuevos y comparten los mismos problemas y las mismas dudas. Por tanto, no te sientes tan tonto o no te sientes tan inútil, sino al revés, te sientes reconfortado en tu ignorancia. Y un poco la idea es esa, es pasar del curso a un entorno de aprendizaje, donde la escuela, aunque no estés con la escuela,
tengas los recursos de la escuela a tu disposición. Entonces, insisto, desde materiales de autoaprendizaje, de materiales de distintos formatos, de compañeros de uno a uno, de uno a varios, de retos, de decir, ostras, este problema que no tienes resuelto, aunque se terminó el curso, tráelo a la escuela como proyecto de innovación, por ejemplo, con otros compañeros que ya lo han superado. La verdad es que creemos que es un cambio grande de pasar del curso a una perspectiva mucho Claro. más de resolver los problemas, vaya. Claro, no tiene que ser sencillo teniendo en cuenta la variable de problemas reales que se pueden llegar a dar, ¿no? Que puede ser Exacto. prácticamente infinita, ¿no? La verdad es que yo me pongo, ¿no? También viendo desde el punto de administración pública, ¿no? En mi caso, lo veo increíble. O sea, cuando lo hacemos también en nuestro espacio, ¿no? Porque ese día a día que puedas compartir en ese foro del resto de compañeros y compañeras, de, oye, tengo esta situación, yo lo estoy viendo de esta forma, así la quiero resolver, ustedes... ¿Cómo lo proyectan? ¿Les ha tocado algún caso similar? ¿Qué hicieron? ¿O qué harían en mi lugar? Y eso sirve muchísimo porque a veces esa solitud de la persona que tiene que crear, ¿no? Que tiene que ejecutar, pues también va bien, ¿no? A poder comparar y ver cómo lo harían el resto de trabajadores en ese sentido, ¿no? Creo que es un acierto muy interesante. De hecho, me recuerda mucho las escuelas de formación más de empresarial, ¿no? Que tienen esos foros donde tienen casos a resolver y a partir de ahí empiezan a trabajarlo. Creo que el método del caso también a la hora de crear foros funciona muy bien. Y finalmente, también, Ismael, ¿qué están proyectando? Es decir, para tener resultados y ver que son eficientes realmente y eficaces estas nuevas tendencias, ¿a cuánto tiempo lo proyectan de poder tener un resultado? Es decir, mira, pues sí, funcionó, no funcionó, lo vamos a implementar en todos los apartados. Esta es la primera pregunta. Y la segunda, en los próximos años, estás hablando de tendencias, de buscar, pero específicamente o más concretamente, ¿cuáles son los retos para la Escuela de Administración Pública de Cataluña para elaborar? Es decir, en los próximos 2-3 años, ¿cuáles son las tendencias globales y las tendencias que tenemos nosotros en nuestro país? Muy bien. Creo que las dos preguntas se responden más o menos igual. Nuestro plan estratégico, es decir, cuando esto que acabo de explicar, pues es muy fácil explicarlo y en un PowerPoint además queda precioso, pero luego hacerlo es mucho más difícil. Los compañeros de la escuela, que somos aproximadamente unos 100, dijimos, bueno, vamos a ver si somos capaces de pasar de las palabras a los hechos y hemos hecho un plan estratégico que empezó en el año 22 y acaba en el año 27, por tanto, primera respuesta, 6 años, donde todas estas palabras bonitas hemos decidido ver si éramos capaces de convertirlo en 200 actuaciones, en un calendario, con cuántas personas y con cuánto dinero. Y creemos que el plazo es más o menos 6 años, que son 3 más 3. Creemos que hay una primera parte, y eso vaya por la segunda pregunta, de, entre comillas, generar infraestructura, que no es infraestructura física, sino que son nuevas metodologías. Por ejemplo, en la escuela ahora mismo estamos implementando un nuevo modelo de aprendizaje y desarrollo, muy distinto de lo que teníamos hasta ahora. También estamos diseñando el laboratorio de innovación pública para recoger todas esas inquietudes, esos retos y canalizarlos de forma que seamos capaces de gestionarlos y de que al final haya una solución. Y estamos también, aunque eso está un poco más parado, cómo pensaríamos nuevas formas de selección, etcétera. Esto que he explicado en realidad son muchas cosas, metodologías de qué tipo de actuaciones, cuántas actuaciones sectoriales, tenemos 21 sectores, tenemos 16, creemos que tenemos 21, cómo definimos un sector de interés, un sector, una política sectorial, cómo hacemos la definición de un perfil profesional, de un modelo competencial, cómo hacemos la definición de unas necesidades de formación. Todo eso lo estamos replanteando, no diré de cero porque hay esos 100 años de experiencia, pero sí con una visión muy distinta y eso creemos que tardaremos más o menos 3 años. Año pasado, este año y el próximo. Y a partir de ahí yo creo que ahí habrá un cambio grande. A partir, digamos, de 25, 26, 27 será, entre comillas, solo implementar eso de forma masiva. Estos próximos 3 años, de los cuales ya nos queda 1 y medio, por tanto, lo que queda del 23-24, ese gran reto que decías, es definir esos nuevos procesos, esos nuevos protocolos. Y pongo un ejemplo que estamos trabajando ahora que además te va a gustar porque es precisamente en el ámbito de la acción exterior. La consellera de Acción Exterior de la Generalitat de Cataluña vino a la escuela y vino también a la Secretaría de Función Pública y dijo, queremos ordenar el trabajo profesional que se hace en las delegaciones y en todo lo que es acción exterior, porque lo que decías tú, ¿no? Hay
distintas formas de hacer, distintos modelos, distintos países. ¿Cómo podríamos ordenar esto por una parte y qué cursos necesita esta gente? Y dijimos, oye, vamos a definir lo que se llama un ámbito funcional o un área de conocimiento, que es la acción exterior, y vamos a definir qué tipo de perfiles profesionales hay ahí, qué tipo de competencias y qué tipo de acompañamiento para desarrollar esas competencias. Y eso es lo que estamos trabajando a 3 bandas: el Departamento de Acción Exterior al que tú perteneces, la Secretaría de Administración y Función Pública y la escuela, viendo cómo definimos eso y a partir de ahí hacer un plan. Por una parte, habrá toda una parte que sea de función pública, de cómo definimos esos puestos de trabajo de forma formal, con sus sueldos, con sus jerarquías, etcétera. Pero luego, por la parte de la escuela, ver esas competencias que habremos definido y esos perfiles profesionales en los distintos niveles, cómo los vamos acompañando. Y ahí va, pues si son cursos, si son comunidades de práctica, de aprendizaje. Esa parte es la prioritaria ahora en los próximos 2 años, en el caso concreto de Acción Exterior, pero también en otros muchos. Y querríamos en estos, insisto, año y medio más o menos se queda, conseguir definir, si no esos 21 ámbitos funcionales o áreas de conocimiento, sí la mayoría, los mayoritarios, tener definidos para todos ellos los principales perfiles profesionales, las principales metas a largo plazo de ese sector y cómo tiene que acompañar la administración y en cualquier caso la escuela. Si en un año y medio que queda más o menos tenemos, le llamamos aquí la doble contabilidad, vamos a intentar hacer lo mismo de siempre, entre comillas, pero lo vamos a también categorizar con el nuevo modelo de aprendizaje. Qué actores son relevantes, qué perfiles profesionales, cuáles son las funciones que van a ejercer, qué tipo de acompañamiento, ya sea materiales de aprendizaje, comunidades, cursos, claro que sí, másters, qué retos son los principales que tiene. Si tenemos esos mapas en un año y medio y además las plantillas o los procedimientos o las guías para desarrollar esos perfiles y esas cosas en ese próximo año y medio, yo creo que seremos capaces de dar un salto gigante en los próximos 3 años, 25, 26, 27. Como el mundo no se para y no podemos dejar de funcionar, lo que estamos haciendo es hacerlo todo a la vez. Cuando viene, por ejemplo, la consejera de Exterior y nos pide que desarrollemos el ámbito de exteriores, hacemos las 2 cosas a la vez. Al mismo tiempo que lo desarrollamos el cómo deberíamos desarrollar un ámbito. Y eso es lo que nos está costando un poco, es un gran esfuerzo, pero eso es lo que más o menos estamos haciendo estos últimos 3 años, el año pasado, este y el que viene. Cada vez que nos viene una nueva demanda, intentamos ya responderla con la nueva lógica y al mismo tiempo, si nos faltan esas infraestructuras de modelos, guías, plantillas, etcétera, ir desarrollándolas sobre la marcha. Ese es yo creo, el gran reto que tenemos ahora mismo, desarrollar las nuevas formas de trabajar de hoy hasta finales del año 24. Desde luego, menuda cantidad de retos, ¿no? No creo que no somos conscientes de la cantidad de trabajo que lleva todo esto para que evidentemente este servicio público sea lo más eficaz y eficiente posible, pero también me quedo con ese detalle, a ver si ya ahí estás de acuerdo conmigo, de esa empatía, ¿no? Del profesional que tiene que estar frente a frente con el ciudadano de a pie, con la sociedad, con sus problemas, ¿no? Y para tratar de ayudarlo en la mayor medida posible. Totalmente, ¿no? De hecho, pues muchísimas gracias, Ismael, por la entrevista, por todo este conocimiento que nos has aportado. La verdad, yo me quedaría con algunos temas, ¿no? Un poco resumiendo todo lo que hemos hecho, si se puede. Primero, recordar, ¿no? que la Escuela de Administración Pública de Cataluña tiene más de 100 años. Es una escuela que viene con una larga tradición de las 2 más antiguas de Europa y que no por eso es una escuela estática, sino que lo que se está buscando y lo que estás trabajando ahora en tu liderazgo es transformarla, hacer una reforma, crear nuevos proyectos, modernizar un poco y ser más proactiva. No solamente dar soluciones a lo que se pide, sino directamente avanzarnos y a dar soluciones a lo que nos van a pedir en el futuro. Y creo que esto es muy positivo. Y nos comentabas que se está trabajando, está buscando las problemáticas actuales, las tendencias de futuro, cómo trabajar. Sobre todo, creo que es muy interesante esa parte de investigación, ¿no? De que vengan gente con casos que han tenido las tendencias, lo pones en una mesa, lo vas estudiando y de aquí sale una forma propia de hacer las políticas públicas, ¿no? Creo que esto es muy importante, basarlo todo no solamente en la parte académica, sino en los hechos y en el día a día, ¿no? Y esto con la formación continuada que estás trabajando, con esos foros que se van a implementar en los diferentes ámbitos, no solamente para los trabajadores de la administración pública
que están de caras a los ciudadanos, sino también los que nos toca a veces estar más atrás, estar pensando, estar viendo cómo solucionar, ¿no? A veces no es tan ejecutivo, sino es más pensar lo que tenemos que hacer y esa gestión más grande. Creo que la tendencia es buena, cuenta conmigo y con todos, y sobre todo me gustó mucho tener muy claro las cosas, los siguientes pasos, ¿no? Próximo año y medio, terminar de definir los perfiles profesionales y las metas y objetivos y retos, y a su vez ir trabajando, ir desarrollando para que en el 25 podamos ya hacer que la maquinaria camine, pero que no sea un caminar lentamente, luego trotar y luego correr, sino que ya empezamos a caminar desde ahora viendo todo lo que tenemos y que vayamos corriendo, ¿no? Pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy a La Catalana, el podcast que elaboramos desde la delegación de Cataluña en México y Centroamérica. Es una forma muy nuestra de hacer las cosas, ¿no? Y lo estamos viendo en la administración pública. Gracias por acompañarnos y síganos en nuestras redes sociales.